y vamos a iniciar con oración para que sea Dios tomando control de esta primera intervención. Amado Padre Celestial, venimos aquí delante de tu presencia en este día, en este maravilloso día en el cual celebramos y levantamos nuestra voz en un solo cántico y en una sola adoración hacia ti, recordando que tú diste tu vida en la cruz, que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, que al tercer día resucitó. Aquí estamos, oh Señor, delante de ti como un solo pueblo, como un solo cuerpo, como tu iglesia. Aún así, ser de diferentes localidades. Queremos, Santo Señor, pedirte a ti que seas tú abriendo nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley, que seas tú disponiendo de nosotros, que seas tú quitando de nuestra mente todo obstáculo, toda interrupción que pueda suceder a nuestro alrededor y aún en nuestro interior, de nuestros pensamientos. Toma tú el control de todo nuestro ser, para que estemos atentos a tu palabra, para que podamos aprender de la doctrina de la salvación y de lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Danos disposición, fuerza, mucha fortaleza para poder resistir, oh Señor, al cansancio, al sueño y a todo lo que se pueda cruzar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A todos nos gustan las películas, ¿no? Cierto, eso sí es una respuesta a todos. Tal vez no nos gusten los mismos géneros. Tal vez a uno les guste más de terror, otros de superhéroes. A algunos les gusta el documental, a otros les gusten las series. O incluso las basadas en hechos reales, que generalmente dan miedo. De hecho, cuando nos hemos leído un libro del cual sacan la película, ¿cuál es el comentario de siempre? La película se quedó corta. En el libro se mostraba más. La película no dio la talla. La historia en el libro era mucho mejor. Pero bueno, tenemos en común eso. Nos gustan las películas. Pero en cuanto a las películas, hay algo más que tenemos en común. Que sí o sí, cada uno de nosotros, y si no ha pasado, pues me lo dice, hemos visto en cualquier momento de nuestra vida una película de la franquicia llamada Destino Final, ¿no? Ya sea la de que se vio la del avión, o que se vio la de la carretera, o que se vio la de la montaña rusa, o incluso la de la pista de carros, o la del puente, ¿no? Incluso ya hay una programación para una sexta entrega, ¿no? Y ya parece ser la última. Pero todos, sí o sí, hemos visto una de esas películas. Si no hemos visto las 5 películas que hay, pues bien, a mí me gustan. Cada una de estas películas tienen algo en común, ¿no? Hay un personaje principal que advierte a sus amigos de un accidente. Y como los advierte, entonces, ¿qué pasa? Pues no sufren heridas, no sufren muerte, no sufren. El accidente sí o sí pasa. Los amigos de este personaje principal, avisados, pues se alejan del peligro, se alejan del lugar, no les pasa nada. Pero la tragedia los alcanza. Después de un tiempo no largo, estos amigos advertidos los persigue una fuerza que ellos no ven, una fuerza que para ellos es invisible, una fuerza que a la final es como si les dijera, ustedes no se salvaban de ahí. A esa fuerza le ponen nombre en la película Destino, por eso se llama Destino Final. Entonces, en esta franquicia, se pone al destino, se le da una personalidad. Se le da una personalidad a esta fuerza invisible, el cual es el que decide en la película hasta cuándo llega la vida de la persona, quién sigue en el orden, y además se dice que de ese destino no se pueden burlar.
La personalidad que se le da al destino es que Él ordena hasta dónde llega la vida de la persona y de ahí no se puede burlar. Yo se la recomiendo, ¿no? Si no la han visto. Si la han visto, pues bien, ya viene la sexta entrega. Y cuando uno las ve, cualquier película, ya sea la primera, por los gráficos ya antiguos que tengan, uno queda a la expectativa, ¿no? Como que, uy, cualquier cosa puede pasar. Como que no me acerco mucho al carro de adelante porque no sé. Cualquier cosa puede pasar. Uno queda como con miedo. Eso no hay que negarlo. Uno queda como con miedo. Pero bueno, gracias a Dios que son películas. Gracias a Dios que son películas. No obstante, la Escritura, aquí en la Biblia, nos enseña que hay un destino final para las personas, ¿no? Para todos nosotros. No es un destino que decide ser destino en sí mismo. Es decir, no es un destino, no es una personalidad. No es el destino el que decide hasta cuándo llegamos, quién sigue en el orden. No. No es ese destino como lo muestran en las películas. Al contrario, es Dios el que establece, el que determina ese destino. No es un destino tan trágico como lo muestran en las películas, ¿no? Como que una cosa conllevó a la otra y luego otra y otra. Y en esa escala hasta llegar a la muerte. No es tan trágico en el sentido en que se desencadenan acciones de mucha tragedia. No es tan grave como de explosiones, como de accidentes masivos, no. Pero sí es un destino que a la postre, a la final, si se desconoce, pues sí es grave. Sí es un destino por el cual, si no lo conocemos, vamos a andar desorientados. En la Escritura se nos muestra este destino final del cual no debemos huir. No debemos huir. ¿Por qué? Porque incluso cuando usted lo conoce, usted lo que quiere hacer es mostrarle ese destino a las otras personas y decirles que vengan a ese destino. No como las películas de destino final. Hay que evitar ese destino, huyan. No, el de la Escritura es al contrario. Hay un destino, yo ya sé cuál es ese destino y quiero que tú lo conozcas. Quiero que vengan a ese destino. También es un destino que no se puede evadir, en el sentido de que a la final se cumple. ¿Por qué? Pues porque es Dios el que lo ha determinado. Es un destino que se estableció, que se cumple en su momento y que ninguna circunstancia va a hacer que se incumpla ese destino, sino todo lo contrario. Todas las circunstancias van a ayudar y van a desarrollar el cumplimiento de ese destino final, del cual nos muestra la Escritura. No quiero que se asusten, ¿no? Como que, uy, bueno, ya mucho destino final, ¿será trágico o no? ¿Será peligroso o no? Para esta intervención vamos a llamar a este destino final como predestinación. Como predestinación. Y esto es curioso, porque la misma palabra como que no indica una finalidad. No, es todo lo contrario. Su prefijo de antes, destinación, está mostrando un destino con anterioridad, ¿no? Pero bueno, ese es el que nos muestra la Escritura, le llama predestinación, y ese es el destino final del cual vamos a aprender en esta mañana. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender qué no es la predestinación, qué es la predestinación, y cómo nosotros podemos vivir a la luz de la predestinación. ¿Cómo podemos aplicar esa doctrina de la predestinación a nuestras vidas, ¿no? Cómo nosotros debemos vivir a la luz de un destino final que ya está trazado. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ver el concepto de la predestinación. Bien, como su palabra no muestra una finalidad, sino una anterioridad,
Lo que indica esta palabra es, lo que da a entender, es una determinación previa. Es, en otras palabras, un destino que se trazó con anterioridad. Es como cuando Dios dice en Isaías 46:10, no sé si lo han leído, si lo saben, yo anuncio el final desde el principio. Desde los tiempos antiguos anuncia Dios lo que está por venir. Dios puede anunciar el final de algo, ¿por qué? Pues porque Él conoce esa finalidad y además Él estableció esa finalidad. Así que Él tiene toda la autoridad de decir cómo termina un suceso. Por eso Él dice, yo anuncio el fin desde el principio. Dios es el que dice el cómo deben ser las cosas y Él mismo es el que se encarga de que se cumplan como Él ya lo estableció. Él sabe lo que va a pasar y nada lo toma por sorpresa. A Dios nada lo agarra por sorpresa porque Él ya lo determinó. Entonces, la predestinación no significa que Dios haya determinado todas las cosas que suceden a diario a nuestro alrededor. No, la predestinación no se va a preocupar de esto. Dios sí se ocupa de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿verdad? Amén a esto. Para que lo tengamos claro, Dios se ocupa de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿no? Él mismo lo dijo en Isaías 46:10. Yo conozco, yo anuncio el final desde el principio. Pero la predestinación no se ocupa de esto. La predestinación no se ocupa del accidente que usted iba caminando, se tropezó con un muro y se cayó. La predestinación no se ocupa de las guerras. A eso no se refiere. La predestinación no se ocupa de los éxitos, o de las alegrías, o de las pérdidas, o de las tristezas. No se ocupa de los hallazgos. No. La predestinación no se ocupa de haber amanecido esta mañana, de haber escogido la ropa por la cual ya tenemos puesta, de haber llegado aquí y escoger el asiento donde estamos. La predestinación no se ocupa de esto. Todas estas cosas que nombré anteriormente, pues recaen sobre los decretos de Dios, la soberanía de Dios, la providencia de Dios. ¿Sí? De todo ello, menos la predestinación. Tampoco la predestinación está relacionada o se ocupa de conocer personas. No estaba predestinado que nos conociéramos con la Iglesia de La Plata. No estábamos predestinados que nos conociéramos con la Iglesia del Pastor John. No estaba predestinado. De pronto estaba determinado, ¿no? En la providencia de Dios. Pero como tal en la predestinación no. O incluso, como cuando el joven le dice a su enamorada, es que estábamos predestinados a conocernos. Estábamos predestinados a estar juntos. No le crean. No le crean. Hombres, cuando les dicen estábamos predestinados a estar juntos, no crean tampoco. Tal vez eso los derrita, tal vez eso las derrita, ¿no? Porque suena muy bonito. Como que, wow, en realidad sí estábamos predestinados para estar juntos. Pues no, de eso no se encarga la predestinación. Tal vez estaban destinados a estar juntos en la providencia de Dios, pero no estaban predestinados. Ya de eso se encarga Dios, ¿no? Ya decirle a la enamorada o incluso a la esposa que estaban predestinados a estar juntos, eso ya está mandado a recoger. Por favor, vamos a corregir ese léxico, ¿no? La predestinación, y esto también es importante, no debe ser usada como una excusa. No debe ser usada como una excusa. Por ejemplo, decir,
uy hermano, eso estaba predestinado a que pasara. Yo no pude hacer nada y yo no podía hacer nada, yo no podía oponerme a los designios de Dios. No, esa es una excusa y se está usando la predestinación como la excusa. La predestinación no puede ser usada como una excusa para un pecado o para un pequeño pecado que a la final es un pecado. No es una excusa para la pereza, no es una excusa para la flojera, no es una excusa para el cansancio. No es decir, hermano, pastor, es que hoy estaba predestinado que yo llegara tarde a la iglesia. No. La predestinación no se encarga de esto y no es una excusa que debamos usar. Entonces, ¿de qué se encarga la predestinación? ¿Qué decíamos al principio? La predestinación se encarga de nuestro destino final. La predestinación se encarga de nuestro destino final. En otras palabras, la predestinación se encarga o se preocupa del tema de la salvación. Por eso es lo primero que se está tratando en la doctrina de la soteriología, ¿no? O en la doctrina de la salvación. Y se llama predestinación porque es Dios quien preparó nuestro destino final antes que sucediera. Lo repito, se llama predestinación porque Dios determinó, preparó nuestro destino final antes de que suceda. Dios trazó nuestro destino final con anterioridad, y se puede decir que con mucha anterioridad, muchísimo. Es algo que ocurre antes de que lleguemos a ese destino. Hay una definición más elaborada, ¿no? La voy a leer para ustedes. Dice, la doctrina de la predestinación hace referencia a la acción eterna de Dios por la que, en su soberanía, escoge a ciertas personas de entre la humanidad para ser las beneficiarias de la gracia de la salvación, sin tomar en cuenta los méritos de ellas. Está bien elaborada, contiene todo lo que se debe definir en la doctrina de la predestinación, y la voy a repetir por si está anotando, ¿no? Si está tomando apuntes, dice, la doctrina de la predestinación hace referencia a la acción eterna de Dios por la que, en su soberanía, escoge a ciertas personas de entre la humanidad para ser las beneficiarias de la gracia de la salvación, sin tener en cuenta los méritos de ellas. También se puede como condensar en que la predestinación afirma que fue Dios quien escogió a los que serán salvos. Y fíjense que en ambas definiciones hay una palabra clave. Presten atención. La elaborada hace referencia a la acción eterna de Dios por la que en su soberanía escoge a ciertas personas de entre la humanidad para ser las beneficiarias de la gracia de la salvación sin tomar en cuenta los méritos de ellos. Y la condensada es que la predestinación afirma que Dios fue quien escogió a los que serán salvos. ¿Cuál es la palabra clave allí entre estas dos? Escoger. Muy bien. Allí está lo clave en la definición, en que Dios escogió a ciertas personas y les trazó su destino final, que hasta el momento, ¿cuál es ese destino final? Salvación. Salvación y vida eterna. Y yo quiero agregar un detalle. Esto no quiere decir que el estudio de la predestinación o de la doctrina de la predestinación durante toda la historia hasta el día de hoy le falte algo. No. De hecho, con el desarrollo vamos a darnos cuenta como que, vea, se complementó. Pero lo que quiero agregar es lo que está en Romanos, capítulo 8, versículo 28 hasta el 30, que son los pasajes en los cuales nos vamos a basar
en esta serie de la soteriología. Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta el 30. Voy a leer para ustedes. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, hasta ahí. Entonces, ¿qué quiero agregar yo a esta definición? Es lo que dice específicamente el versículo 29, ¿no? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es lo que yo quiero agregar, o eso es lo que Pablo está agregando aquí, ¿no? Y lo que va a argumentar. Dios nos predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó para ser como Cristo. Es decir, Dios ha trazado un destino. Y ese destino, la finalidad de ese destino es ser como Cristo. Eso es. Si en eso se pudiera resumir toda la soteriología, amén. Pero es necesario desarrollarlo, ¿no? Dios nos predestinó para ser como Cristo. No significa esto que Dios no nos haya predestinado para salvación. No, o sea, recuerden, está complementando, ¿no? Dios nos predestinó para salvación con la finalidad de ser o de hacernos semejantes a Cristo. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es saber cómo somos semejantes a Cristo. ¿Qué hacemos nosotros para ser semejantes a Cristo? ¿Cómo se desarrolla, cómo se cumple ese destino en nosotros de ser semejantes a Cristo? Pero antes, es necesario revisar o preguntarnos, ¿será que era necesario que Dios nos predestinara para ser como Cristo? ¿Será que era necesario que Dios hiciera esto de la predestinación? ¿Será que era necesario que Dios escogiera ciertas personas para darle salvación? Pues el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, aquí en Romanos, se ha encargado de mostrarle a la iglesia esa necesidad. Y esta es del capítulo 1, vean, Romanos estamos en el capítulo 8, y desde el capítulo 1 viene haciéndolo. Así que vayamos por favor al capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 18 hasta el final de este capítulo. Voy a leer para ustedes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Listo, ahí comienza. Hay una ira de Dios que se está revelando a los hombres. ¿Y por qué a estos hombres? Porque estos hombres detienen con injusticia la verdad de Dios. Están haciendo una injusticia y con esa injusticia detienen la verdad de Dios. Va al versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Y qué se conoce de Dios? ¿Qué es lo que Él ha revelado al hombre? Versículo 20. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta allí. Y comienza a describir toda esa clase de pecados que comenzaron a hacer, ¿no? De los cuales se puede decir que el pecado más grave es que van contra su naturaleza. Pero al final, todos esos pecados que enumeran aquí, aún el último, que ya lo vamos a ver, están no dándole la gloria a Dios, están envaneciéndose en sus razonamientos, siguiendo a su propio corazón y honrando su propio corazón en sus pecados por la injusticia que hace.
por la injusticia que hacemos nosotros. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y vean cómo termina el capítulo 1. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también que se complacen con lo que los hacen. Usted puede decir, no, yo no he hecho nada malo. Pero usted ve a su vecino que se está peleando, no sé, con la esposa, o está peleándose con el otro vecino y le dice, sí, se lo merece. Se complacen con los que las practican. Allí está el capítulo 1. Para el capítulo 2 es clave también, porque aquí se va a poner en el capítulo 2, lo que hace el apóstol Pablo es poner bajo tela de juicio a los conocedores de la ley, a los maestros de la ley, a los que conocen cuál es la voluntad de Dios que está escrita en la ley, pero simplemente deshonran a Dios. Simplemente deshonran a Dios. Capítulo 2, versículo 21 hasta el 24, dice, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces en el capítulo 1 Pablo habla del ser humano en general, del hombre en general, del ser humano en general, que incluye hombres y mujeres, niñas y niños. Para el capítulo 2 se enfocan los maestros de la ley. Y en el capítulo 3 vuelve a mostrar la generalidad del ser humano en su pecado. Capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Por qué? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Judíos y gentiles. Si usted no es judío, si usted no es de familia judía, si usted no tiene antepasado judío, pues usted es gentil. Somos gentiles. Entonces estamos bajo pecado. Como está escrito, Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso está hablando de tanto judíos como gentiles. O sea, maldad, maldad y maldad. Y por si nos faltara, en el versículo 24, en el versículo 23, dice que por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo sigue desarrollando su carta, su epístola, hasta el capítulo 7 de Romanos, versículo 18, dice así, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y cómo termina el versículo 24? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún el apóstol Pablo está hablando de sí mismo, ¿no? Ya no estaba hablando de los gentiles, ya no estaba hablando de los maestros de la ley, o sea, incluye ahora.
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ya para llegar al capítulo 8, es que el apóstol Pablo ya tiene lista la iglesia para decirles, es necesaria la predestinación. Sí era necesario que Dios predestinara, porque ninguno de nosotros se iba a inclinar hacia Dios. Ninguno de nosotros le iba a interesar saber de Dios. Ninguno de nosotros le iba a importar siquiera acercarse a Dios. ¿Para qué? Si estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos ciegos en nuestros delitos y pecados. Es necesario que Dios predestine. Y ya el apóstol Pablo lo ha dejado claro. Porque no íbamos a escoger a Dios. Es necesario que Dios escogiera a ciertas personas, las apartara para sí, les dé salvación, con el propósito de hacernos semejantes a Cristo, porque nadie iba a tomar la decisión de buscar a Dios. Nadie. Ahora hay que tener claro aquí que esto no invalida la voluntad, ¿no?, de la persona. No es que Dios predestinó y usted viene a las malas a la iglesia. No es que Dios predestinó y usted viene a las malas a sus pies. No. Esto no invalida la voluntad nuestra que tenemos de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad en el pecado era esclavitud, ¿a qué? Al pecado, a hacer lo malo. Entonces, ¿Dios qué hace en nosotros? Pues Dios, al predestinarnos, cambia nuestro corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Quita nuestro espíritu pecaminoso y pone en nosotros, ¿qué? Su espíritu. Abre nuestros ojos para que nosotros nos demos cuenta del pecado en que andamos y para que nos demos cuenta la necesidad que tenemos del perdón de Dios. Es ahí cuando ya somos nosotros mismos los que rogamos estar a los pies de Cristo. De voluntad nuestra. ¿Por qué? Porque ya Dios ha cambiado nuestro corazón. Ya Dios ha obrado en nuestras vidas. Ya Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Y eso es lo que debe hacer Dios. Dios debe darnos vida, Dios debe cambiar nuestra naturaleza. Y ya con esa nueva naturaleza, nosotros somos los que queremos estar postrados delante de Dios. Él no nos obliga, nadie nos obliga a nosotros. Él no invalida nuestra voluntad, no invalida nuestra libertad, sino que todo al contrario, ¿no? De la esclavitud nos hace libres. ¿Libres para qué? Para acercarnos a Él. Libres para hacer su voluntad. Libres para postrarnos delante de Él. Libres para rogarle a Dios que nos acerque a Él. Eso es verdadera libertad. La diferencia aquí está, es en que Dios debe obrar en nosotros. Dios predestina, sí, amén, pero Dios también se encarga de que esto que ya predestinó se cumpla. ¿Cómo lo hace? A través de predestinar el medio por el cual seríamos salvos, o predestinar el medio por el cual debemos ser salvos. ¿A qué me refiero? Acompáñenme a Hechos, capítulo 2 y Hechos, capítulo 4. Téngalo allí intercalado. Hechos, capítulo 2 y capítulo 4. Del capítulo 2 voy a leer el versículo 23. Dice así. Hechos 2, 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Dice:
Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué se nos está hablando aquí? Pues que Dios, el Padre, predestinó, ordenó de antemano, determinó previamente que la muerte de Cristo sucediera tal y como sucedió. ¿Para qué? Para que nuestra predestinación se llevara a cabo. Dios predestinó, Dios ordenó nuestro fin con mucha anterioridad, y también con mucha anterioridad Él ordenó el medio por el cual esa predestinación sería eficaz, o es eficaz, que es la muerte del Señor Jesucristo. Dios nos predestinó a nosotros para salvación, pero también predestinó que a través de la muerte de Jesús sería esa salvación, que a través de la muerte de Jesús sea esa salvación. Por eso es que nosotros ahora podemos saber, conocer, o por lo menos leer que somos predestinados. No porque nosotros hayamos sido personas con buena suerte, o porque nosotros no le hagamos mal a nadie, sino porque Cristo dio su vida en la cruz. Y solamente por su muerte, que estaba determinada de antemano, solamente por su muerte, es que tú y yo, y todos los escogidos de Dios para salvación, no nos perdiéramos, sino que todo lo contrario, siguiéramos adelante a ese propósito final. Bien, ya con esto en mente, entonces podemos pasar a ¿qué? Vamos a pasar a, volver al texto de Romanos, capítulo 8, desde el 28 al 30, y allí vamos a ver unos aspectos, podemos llamarles señales, para que nosotros nos examinemos y de esa forma conocer si somos predestinados o no. No quiero que al mencionar uno tras otro usted mira al hermano de al lado o voltee a mirar hacia atrás, como que allá el hermano no lo cumple. No se trata de juzgar al hermano, de examinar al hermano, no. Eso es un autoexamen. Que lo que se diga de ahora en adelante sea usted pensándolo en usted, pensándolo para usted, porque el Señor se lo trajo a usted. A su hermano también, pero Él se está encargando de hacerlo para Él. Que esto sea un autoexamen. No es un examen grupal. Que sea usted interiorizando lo que se va a decir acerca de la predestinación, para que sea usted mismo el que se diga si es predestinado o no. Estas marcas no van a ser una lista de chequeo, ¿no? Como que, uy, esta sí la cumplí, bien. Mañana no la cumplo, pero hoy sí. No. Estas señales surgen de la persona. ¿Por qué? Recordemos, ya Dios ha cambiado nuestra naturaleza, nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado una nueva vida, en otras palabras. Tampoco es que sean unas marcas físicas, que usted se mire al espejo y diga, uy, ese corte de cabello me ve predestinado. No. Como que estoy creciendo y me veo más predestinado. No son unas marcas físicas, pero lo que sí se va a ver son los resultados. ¿Por qué? Pues predestinados o no, todos nos vemos como seres humanos. Todos. No hay algo que diga o que tengamos aquí en la frente, uy, ese sí es predestinado, véanlo. No hay. Entonces comencemos. La primera es que eres hijo
de Dios. Esa es la primera, que eres hijo de Dios. Si usted está notando, quiero que esté a la par con Efesios capítulo 1, versículo 5 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Aquí en Romanos nos vamos a enfocar en el versículo 29 del capítulo 8. Entonces, ¿por qué ser hijo de Dios? Porque esta es la más fácil, ¿no? Usted va a la iglesia, soy hijo de Dios. Yo leo la Biblia, soy hijo de Dios. Yo oro un ratico, soy hijo de Dios. Yo canto alabanzas muy fuerte, soy hijo de Dios. Yo estoy en un ministerio, soy hijo de Dios. Pero entonces veamos qué dice la Escritura. Versículo 29 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Entonces, que Dios nos haya predestinados para ser conformes a Cristo significa que nosotros somos hijos. Significa que nosotros somos hijos. De hecho, vean lo que sigue. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Él va a ser el hijo mayor. Pero nosotros también somos hijos. Entonces, para conocer si somos predestinados, si hemos sido predestinados por Dios, es que debemos ser como el hijo mayor, como el primogénito entre muchos hermanos. Les hablaba de Efesios capítulo 1, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 5, voy a leer para ustedes. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí nos está hablando de la predestinación también. ¿Y para ser predestinados a qué? Ser adoptados como hijos suyos. Así que, si usted es hijo de Dios, usted ha sido predestinado. Usted ha sido predestinado. Pero entonces falta otro paralelo, ¿no? El de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vean lo que dice. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hasta ahí, ¿no? Entonces, si unimos estos tres, hemos sido predestinados para ser conformes a Cristo. Significa que somos hijos. Pero ser hijo de Dios implica que debemos nosotros obedecer. ¿Obedecer qué? ¿Obedecer qué? ¿Alguno sabe? Su mandato, su palabra. Exacto. Como cualquier hijo en nuestro hogar o cualquier hijo en su casa, ¿qué debe hacer un hijo en su casa? Obedecer a sus padres, honrar a sus padres, obedecer las reglas de la casa. Entonces, como hijos de Dios, debemos nosotros obedecer a nuestro Padre Celestial, honrar a nuestro Padre Celestial, obedecer las reglas de esta familia espiritual. ¿Reglas de dónde? Pues que están aquí en la Escritura. Obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Y acá hay que ser cuidadosos, porque esta obediencia no es para obtener la salvación, ¿no? No es que usted diga, listo, de ahora en adelante voy a obedecer los 10 mandamientos para yo ser predestinado. No, ese de para ser predestinado no sucede porque ya fue predestinado. Recordemos, es un destino que se traza con mucha anterioridad. Ya se trazó. Es solamente una evidencia que usted debe examinar en usted mismo. Si usted obedece los mandatos de Dios, usted obedece los mandatos de Dios, no para ganarse la salvación, sino porque usted ya ha sido salvado. Porque usted ya ha sido salvado. Acá abajito hay un versículo, ¿no? Salmo 119, versículo 11. Dice, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti.
En la Reina Valera dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ven cómo se intercambia? La obediencia, memorizar, guardar la palabra del Señor. Meditando en las Escrituras es que vamos a encontrar el carácter de Dios, vamos a encontrar cómo es Dios, vamos a conocer a nuestro Dios, vamos a ver qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él aborrece, qué Él requiere de nosotros, para nosotros así obedecer. Ser como Jesús, ser como Cristo es obedecer la palabra del Señor. Incluso Él mismo fue el que dijo que su comida era hacer ¿qué? Hacer la voluntad del que lo envió. O sea, obedecer. Y esta obediencia, algo importante de esta obediencia, es que no es una obediencia arrogante, ¿no? No es como que, yo sí obedezco al Señor en orar. Yo sí obedezco al Señor en memorizar las Escrituras para no pecar contra Él. No es una obediencia arrogante. ¿Por qué? Porque la obediencia de Cristo, ¿cómo fue? Fue humilde. ¿Qué es lo que dice en Filipenses capítulo 2? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual ¿qué? Siendo en forma de Dios, ¿no qué? Exacto. Sino ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. Él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, ¿qué fue lo que hizo? Fue obediente. Se humilló, gracias, y fue obediente. Y esa obediencia, ¿a qué lo llevó? A la muerte, y la muerte de cruz. Entonces nos dice que en nosotros haya ese mismo sentir que también hubo en Cristo. Que la obediencia a la palabra del Señor no sea arrogante, sino en humildad. Nosotros no vamos a morir como el Señor Jesucristo para salvar a las personas, ¿no? Ya lo hizo Él. Pero nosotros sí debemos morir día a día a nuestro yo, a nuestro pecado, a nuestra pereza, a nuestro corazón pecaminoso, a nuestro cansancio, para cumplir la voluntad del Padre. Así, y solamente así, vamos a hallar descanso y paz en Él. Así como dice en Romanos capítulo 8, versículo 13 al 16. Si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, para ser hijos, por el cual clamamos a nuestro Dios, Abba, Padre. El Espíritu Santo nos da a nosotros testimonio de que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo lo hace? Muriendo a nosotros mismos para obedecer la voluntad de Dios. Leíamos Efesios 1, capítulo 1, versículo 4 y 5, ¿no? Leíamos el 5. El 4 nos ayuda y nos dice algo más. Dice así. Efesios 1, 4 lo voy a leer solamente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso significa ser hijos. Eso significa obedecer. Eso significa que nosotros hemos sido predestinados. La obediencia a la palabra de Dios nos santifica, tal como el mismo Señor Jesucristo oró en Juan 17, 17, ¿no? ¿Qué oró el Señor? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bien, volvamos a Romanos capítulo 8, versículo... ya hicimos el 29, vamos al 28. Bien, y leamos la primera frase. Y sabemos que los que aman a Dios. Entonces, segundo, es que amas a Dios. Eres hijo. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, ¿amas a Dios? ¿Qué es lo segundo que nos muestra aquí en Romanos? Si tú amas a Dios, si nosotros amamos a Dios, entonces somos predestinados. Gloria a Dios por eso. No sé si a usted le da alegría,
Pero si usted ama a Dios, usted ya ha sido predestinado y de ahí nadie lo va a mover. De ese destino que ya Dios le trazó para usted, no va a ser movido, no va a ser quitado. Si amas a Dios por quien es Él y por lo que Él ha hecho en tu vida a través de Jesucristo hasta el día de hoy, esto es, el apóstol Juan nos ayuda en esta cuestión del amor a Dios, ¿no? Por ejemplo, en las cartas, Primera de Juan, si está anotando, Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 21, nos da un argumento. El que conoce a Dios, pues ama a Dios. Pero entonces el que ama a Dios, ama a su hermano. Si usted tiene cuidado de los hermanos en la fe, entonces demuestras que amas a Dios. Si tú te preocupas por los hermanos en la fe y demuestras ese amor, bueno, entonces amas a Dios. Amén por eso. Pero también el mismo apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Vean cómo nos devuelve a la obediencia. Ser hijos significa ser obedientes. Y ser obedientes significa amar a Dios. Entonces, si tú crees que desobedeces uno que otro mandamiento, bueno, no eres hijo, no amas a Dios. ¿Ven cómo conlleva esto? ¿Ven lo que está haciendo Pablo en Romanos? Ya nos mostró la necesidad de la salvación, de la predestinación, y ahora nos está mostrando qué significa. ¿Cómo es esa predestinación? El que me ama, mi palabra guardará. Obediencia. Volvamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Lo tercero es que no hay temor. No hay temor. En todo, en nada, no hay temor. Nada nos va a causar ese temor. Vean lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta ahí. Dice que todas las cosas les ayudan a bien. ¿No? Entonces, todas las cosas, ¿qué significa? Todo. No hay algo que salga de todas las cosas. Es todo y absolutamente todo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que nos sucede a nosotros, trabaja para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Y en el contexto podemos nombrar algunas. Vean Romanos 8, versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ya se nombra una, debilidad. Versículo 35 de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué sigue en el 37? Antes, en todas estas cosas. Es la misma palabra que usa el versículo 28. Todas las cosas para los que amamos a Dios obran, ayudan para bien. Pero ¿cuáles son esas todas cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Bueno, ¿y por qué todo eso? Pues por lo que dice el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Todas estas cosas. Claro, nosotros podemos agregar pues lo demás, ¿no? La alegría, los éxitos, la felicidad, las adquisiciones, la prosperidad, la esperanza, el trabajo, las caídas, las escalonadas, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero no olvidemos que acá hay un contexto, lo cual incluye tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ser hechos semejantes a Jesús significa que todo lo que nos suceda va a trabajar ¿para qué? Para nuestro bien. ¿Y cuál es ese bien del que habla aquí?
es que todo me va a salir bien, es que el negocio que tengo para este lunes me va a salir bien, es que el trabajo que voy a hacer la otra semana me va a salir bien. Ese bien, sigue el versículo y lo explica, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál era el propósito para lo cual fueron llamados estos predestinados? Ser conformes a Cristo. Así que todas las cosas que nos sucedan, sean buenas, sean malas, sean dolorosas, sean de alegría, ¿trabajan para qué? Para que el propósito de Dios, de hacernos semejantes a Cristo, se cumpla. Es ese. Por eso es que no debe haber temor, porque es que es Dios el que se está encargando de nosotros. Y termina diciendo el capítulo 8, ¿no? Que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay mayor bien para nosotros que tanto las cosas buenas como las cosas malas obren para que Dios nos transforme cada vez más a la imagen de Cristo. Y vean que esto nos lleva a concluir algo muy importante. Una vez predestinados, no podemos ser despredestinados. No se puede. Una vez predestinados, no se puede ser despredestinado. O sea que la salvación no se va a perder. La salvación no se va a perder porque Dios la comenzó en nosotros. La salvación no se va a perder porque Dios es el que continúa obrando en nosotros. La salvación no se va a perder porque es Dios el que nos guarda en su amor en Cristo, no en nosotros. Sí dice aquí que a los que amamos a Dios, pero nuestro amor a Dios, ¿cómo es? Es fluctuante, es débil, es un amor pobre. Si acaso nos esforzamos por leer su palabra, si acaso nos esforzamos por orar, es un amor pobre. Por eso es que la salvación aquí no se va a perder, porque depende de Dios, recae en Dios, y la responsabilidad está en Dios, no en nosotros. Simplemente somos nosotros receptores de su gracia, decía en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Hay una cuarta que dice que en Romanos capítulo 8, versículo 30, ya para el 30, que eres llamado. Y yo sé, voy a pisar terreno de las siguientes predicaciones, pero esto es importante. ¿Por qué? Vean el versículo 30 de Romanos 8. A los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. O sea, ¿los llamó por celular? No. Dios llama a las personas, pero no es por el celular. Esto es importante mencionarlo, además de lo que se va a mencionar en las siguientes intervenciones, porque el versículo 30 muestra una firmeza en esa continuidad de acciones. Predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. En otras palabras, a los que predestinó, a estos y solamente a esos, llamó. A los que llamó y solamente a esos, justificó. No hay otro número. No es que, bueno, a los que llamó, no, unos me sobró para justificar. No. Al mismo número que predestinó, el mismo número llamó. Y esto de ser llamados no es más que conocer que ese llamamiento se hace a través de la predicación de su palabra. Más adelante, Romanos capítulo 10, en el versículo, desde el versículo 11, vean, voy a leer para ustedes. La Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y vean el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces lo trato aquí en la predestinación porque la única forma en que usted se da cuenta que ha sido predestinado fue por la predicación de la palabra de Dios, ¿no? No fue por el chisme que nos enteramos el sábado anterior. No fue por la reunión que tuvimos en el trabajo. No, fue por la predicación de la palabra de Dios. Y como usted ha sido llamado de esa forma, entonces usted se va a comenzar a preocupar por llamar a los demás. ¿Cómo? Por la misma predicación de la palabra de Dios que usted recibió. Usted se va a encargar de mostrarles a los demás que ese destino del cual usted es parte, ellos también pueden ser parte. Pero como no lo saben, entonces estamos nosotros para predicar la palabra. Ese es el llamamiento que quería tomar acá. Pero también parte de este llamamiento, de ser llamados, y lo puse por aparte, es que tú te congregas. Es que tú te congregas, es que nos congregamos. ¿Por qué? Porque somos llamados. Sí, somos llamados individualmente. Eficazmente el Señor hace ese llamado en nosotros. Y nosotros de manera eficaz respondemos a ese llamado, porque Él ha transformado nuestros corazones. Pero, la finalidad de ser hechos conforme a la imagen de Cristo no es para ser hijo, es para ser ¿qué? Hijos. Eso incluye que ese llamamiento nos debe llevar a una iglesia local, donde estamos los unos y los otros, donde nos preocupamos por el uno y por el otro. Nos llama a una comunidad. Una señal de haber sido predestinado es que tú te has unido a una iglesia local. Y podemos decir, ¡guau! Soy predestinado entonces. Estamos aquí. Venimos de otras iglesias locales, ¿cierto? Bien, amén a eso. Pero entonces en Hechos, capítulo 2, donde se nos muestra esa predestinación relacionada a la unión de una iglesia local, nos muestra más cositas. Voy a leer para ustedes. Hechos capítulo 2, versículo 44, hasta el final. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a quienes, los que habían de ser salvos. ¿Ven esa predestinación? ¿Eres predestinado? Estás en una iglesia local. Pero estar en una iglesia local no es venir solamente, sentarnos, irnos. Sentarnos, irnos. ¿Qué incluye? Vea, incluye que todos habían creído primero. Incluye que estaban juntos. No habían grupos, no habían secciones. Estaban juntos. Que suplían las necesidades de cada uno. En ese tiempo pues vendían propiedades y llevaban y suplían la necesidad de las personas, ¿no? Según la necesidad de cada uno. Y tenían en común todas las cosas, dice. No había uno que tuviera más, no había uno que tuviera menos. Suplían las necesidades de cada uno. Y vean lo que sigue, esto es importante. Dice, perseveraban unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. O sea, asistían al templo. Sí, no es que yo me uno a una iglesia local, pero no voy este mes. Voy en diciembre, que es más chévere. O incluso voy en enero, que ya pasaron las fiestas. O esta semana no voy. Porque pues, no, asistían, estaban juntos. No podían estar juntos si no asisten. Asistían al templo. Y aparte, compartían tiempo de comunión dentro y fuera del templo. Partían los panes en las casas. Alababan juntos a Dios con sencillez de corazón y con alegría. Hay un derecho al ser predestinado.
¿Ese derecho cuál es? Llegar a una iglesia local, ser añadido a una iglesia local. Ese es el derecho, no que lo demandemos nosotros ni que lo merezcamos. Es que Dios nos predestina y nos añade a una iglesia local. Pero hay deberes también en la iglesia local. Hay deberes también en la iglesia local. ¿Cómo sé si soy predestinado? Pues bien, me congrego, pero también cumplo esos deberes en mi iglesia local. Oro uno por los otros, oro por mis hermanos, me preocupo por mis hermanos, comparto tiempo con mis hermanos. Hace poco, hablando con una hermana en la fe, hablando de ser añadidos a una congregación, me hizo dar cuenta de algo. Que digamos ustedes pueden decir, ay, obvio. Pero no es tan obvio cuando no lo estamos cumpliendo. ¿Y qué es? Que el hecho de ser añadido a una iglesia local y cumplir el deber en una iglesia local refleja que hemos sido añadidos a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, a la familia de Cristo. O sea que si tú te congregas y cumples los derechos, cumples tus deberes en la iglesia local, pues has sido predestinado y eres parte de la familia de Dios. Y lo puedo poner en estas sencillas palabras, ¿no? Por nuestras familias de sangre, de nuestra casa, de apellido. Nosotros somos capaces de hacer lo imposible. Lo imposible. Y somos capaces de dar de donde ni siquiera tenemos para nosotros. Pero así le demostramos que son nuestras familias. Así demostramos que somos de esa familia. Bueno, entonces si somos hijos de Dios en verdad, de seguro vamos a hacer lo imposible por nuestra familia en la fe. Y vamos a sacar de donde no tenemos ni para nosotros mismos, para nuestra familia en la fe. Si no sucede de esa forma, bueno, el Señor es grande, ¿no? Y nos ofrece su perdón, su misericordia. Él ha dado a su Hijo Jesucristo en la cruz para que nosotros creamos en Él y de esa forma conozcamos que nos ha predestinado. Y por último, ya a terminar, ¿no? Es que eres o somos transformados continuamente, ¿no? Recordemos, la primera, ¿cuál era? Somos hijos de Dios. La segunda, ¿cuál era? Amamos a Dios. La tercera, no hay temor alguno en nada. La cuarta, ¿cuál era? Somos llamados. La quinta, ¿cuál era? Nos congregamos y cumplimos el deber. Ay, con lo que la cuarta que somos llamados es que somos llamados y vamos a llamar a otros. La quinta, nos congregamos y cumplimos nuestro deber como miembros de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Y termina Romanos capítulo 8, versículo 30. Termina esta escala de verbos, esta cadena, diciendo: a los que justificó, a estos también glorificó. Comienza predestinándolos, termina glorificándolos. Entonces lo último es que Dios nos transforma continuamente. Y también más adelante van a explicar la glorificación. Es en realidad estupenda porque nos muestra cómo todos aquellos de los cuales Dios predestinó, sí y sí, a la postre, a la final, cumple ese propósito por el cual fuimos llamados. Es ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo, como dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21, ¿no? Donde dice que Dios, el Señor Jesucristo, Dios a través del Señor Jesucristo va a transformar nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Para cuál? Para una semejante a la de la gloria suya. Vayamos allá. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a quien, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
O sea, para que seamos completamente semejantes a Cristo. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero esta glorificación, esta transformación, comienza desde el momento en que nosotros creemos en el Señor. E incluso para la mente de Dios comenzó desde que Él nos predestinó. Pero en nuestra cronología comienza desde que hemos creído en el Señor. Porque en el mismo Filipenses dice Pablo que está persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, amada iglesia, esa predestinación que en la mente de Dios fue en la eternidad, de la cual ya nosotros podemos como tener una noción de que si somos o no predestinados. Y vean que si cumplimos la primera, cumplimos todas las demás. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Depende de Dios quien ya determinó todo. Depende de Dios que determinó. Depende de Dios que comenzó la obra en nosotros. Depende de Dios que continuará la obra en nosotros. Que es Él el que la perfecciona en nosotros, transformándonos de gloria en gloria a la semejanza del Hijo. De esto se trata la predestinación, amada iglesia. Vamos a terminar con una oración para que sea Dios dándonos discernimiento, trayendo este conocimiento a nuestro corazón, para que cuando salgamos de aquí, continuemos en esta meditación, como que, bien, de esas 6 señales, me debo examinar.